Bueno, pues ahora sí nos vamos a adentrar al tema, por supuesto que dándole la bienvenida al doctor Armando Ruiz, que es ginecólogo. Armando. Muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí platícanos lo que es el control prenatal. Con mucho gusto, yo agradezco verdaderamente la invitación y agradezco este canal de difusión, toda vez de que es un tema muy importante. El control prenatal es un conjunto de acciones y procedimientos sistematizados y periódicos que están enfocados a prevenir, diagnosticar y tratar todos aquellos factores de riesgo en las mujeres embarazadas para evitar la morbimortalidad en ellas, en las mujeres. Doctor, obviamente una vez que te das cuenta o que sabes o que recibes la gran bendición o la gran sorpresa de que estás embarazada, tienes que acudir a que es el control prenatal. ¿Qué sucede con los medicamentos? Muchas gentes alegan que en cuanto tú sabes que estás embarazada debes dejar todo tipo de medicamentos. ¿Esto es real? Es real en parte, toda vez de que finalmente la mujer embarazada la mayoría de las veces no es médico, no tiene conocimientos médicos y los medicamentos tienen una calificación o una clasificación. Entre ellos algunos son seguros, la gran mayoría de ellos afortunadamente, y hay otros que finalmente sí repercutirían algún riesgo tanto para el bebé como para la mujer embarazada, ¿no? Sí, porque hay veces que dicen que ni una aspirina, ni nada. ¿Este control prenatal abarca desde antes de la concepción o ya una vez embarazada? Lo ideal realmente es que un control prenatal sea inclusive preconcepcional, es decir, antes de que la mujer esté embarazada. La gran mayoría de los obstetras pues nos enfrentamos finalmente ante la situación de que la mujer llega con nosotros y nos dice, doctor, vengo a participarle de que estoy embarazada. Y finalmente pues tenemos que ser solidarios con la paciente, estar contentos con ella y decirle, bueno, pues felicidades y empezamos a partir de este momento. No es lo ideal, toda vez de que finalmente lo recomendable sería poder identificar aquellos factores de riesgo inclusive antes de que la mujer estuviera embarazada, ¿no? ¿Estos factores de riesgo qué incluyen? Factores de riesgo hay muchos, se nos pueden presentar en el embarazo, pero finalmente una paciente que ya desde antes de estar embarazada, por ejemplo, es cardiópata, o sea, tiene problemas con su corazón, o tiene problemas con su presión arterial, o tiene problemas con diabetes, por ejemplo. Bueno, son factores de riesgo que estamos obligados a identificar a través de una entrevista, una historia clínica, una revisión, exploración, laboratorios, rayos X, ultrasonidos, pues para poder prevenir cualquier alteración en el embarazo. Doctor, si se está llevando hasta cierto punto un embarazo normal, dictado por el ginecólogo, ¿cada que tengo que ir a la consulta con el especialista? Esto es un poco flexible en el sentido de que podemos irlo acomodando de acuerdo a la evolución del embarazo. Sin embargo, bueno, hablando al principio decía la palabra sistematizado. Esto ya está establecido, de tal manera que la mayoría de las mujeres en los 2 primeros trimestres del embarazo, se divide en 3 trimestres, debe ser su visita con el ginecólogo, con el obstetra, cada 4 semanas. Posteriormente de este tiempo, y repito, individualizando al paciente, le pedimos a la paciente que sí, acuda cada 15 días y posteriormente cada semana hasta que finalmente termine el embarazo. ¿El tipo de sangre de los cónyuges es importante? Es importante, particularmente el de la mamá. Se tiene el concepto de que ir al médico es sinónimo de que estoy enfermo. Y el control prenatal habla precisamente de prevenir que vaya a haber alguna enfermedad, alguna complicación durante el embarazo. Específicamente, el grupo IRH sanguíneo de la mamá es muy importante, toda vez de que muchas veces la mamá inclusive no está enterada de que su IRH pueda ser negativo. Y esto finalmente es algo que podemos y debemos identificar con los estudios de laboratorio, por ejemplo, y entonces prevenir algunas alteraciones en el bebito. Doctor, ¿cuál es la etapa de mayor riesgo en el embarazo? ¿Los primeros meses o los últimos o cuáles? Hablando de riesgo, podemos decir que en orden de todos los embarazos, la gran mayoría se desarrollarán favorablemente, se desarrollarán muy bien, aproximadamente el 70%. De la edad gestacional, bueno, dependerá de las semanas de gestación, determinadas patologías que se puedan ir presentando. Es finalmente la obligación del médico, del obstetra, identificarlas, ¿no? Todas las mujeres debemos estar muy pendientes porque, Armando, quiero que compartas también con nuestras amigas la anécdota que me estabas contando, por favor. Antes de salir al aire, platicaba una anécdota que finalmente yo la quería poner como ejemplo, toda vez de que finalmente es algo que no debe de suceder. Hará aproximadamente 10 años tuve oportunidad de tener una chica, 19 años de edad,
la cual acudió con su servidor refiriendo dolor abdominal. La escena fue que ella se presentó con su mamá, su papá, la abuelita prácticamente hasta con el perico, y resulta que lo único que manifestaba era dolor de tipo cólico en su abdomen. A la exploración yo me encuentro una mujer que viene con unos pants, un deportivo muy amplio. Le pido de favor que se descubra para poder revisar su abdomen y me doy cuenta que era un abdomen grávido, estaba embarazada la mujer. Y los famosos dolores cólicos pues no eran más que contracciones. La mujer venía en trabajo de parto. Dios de mi vida. Definitivamente esta mujer jamás fue al médico a una atención y por consiguiente, bueno, pues todos los riesgos que se pudo haber presentado, ¿no? Eso definitivamente no es lo ideal y estoy seguro y convencido que más de un médico, más de un ginecólogo ha tenido una experiencia de estas en su ejercicio profesional. 4 puntos que no debemos hacer previo al embarazo. No tomar, no fumar. ¿Y cuáles otros dos? Definitivamente no fumar porque está demostrado, inclusive en las mismas cajetillas lo dice, esto disminuye el peso del bebito. No tomar, bueno, sí está permitido tomar de repente una cervecita o una copa de vino tinto, algo con moderación. Una. Y nos faltan 2. No automedicarse. ¿2 cervezas? No automedicarse y bueno, algunas otras cuestiones que habría que individualizar con los pacientes de acuerdo a su patología, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo el hecho que nos acompañe el día de hoy. Digo, son muchísimas las preguntas que podemos tener las mujeres y más que en algún momento estamos pensando en tener bebés, pero bueno, ya después se las haremos. Muchas gracias, doctor. Y nos vamos rapidísimo porque hay, pues ya está Víctor con los horóscopos. Buenos días.